El Palacio Real. El Palacio Real de Madrid es uno de los monumentos más importantes de España y edificio de rango real, que pertenece actualmente al Patrimonio Nacional de España. Esto significa que es de titularidad estatal, aunque desde el Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y de Memoria Democrática se pone a disposición del rey y del resto de la familia real, ya que en el pasado pertenecía a la corona española. Aunque su uso histórico es de residencia oficial de los reyes de España, hoy en día se utiliza como para actos oficiales del Estado y de la Casa Real. En el pasado sí fue residencia real desde la llegada de los Borbones en el siglo XVIII hasta el reinado de Alfonso XIII, que finalizó en 1931, aunque fue Manuel Azaña, presidente de la Segunda República, quien por último habitó en el mismo, utilizando las habitaciones que anteriormente había ocupado la reina María Cristina, y siendo por tanto el último jefe de Estado que lo hizo. Durante este periodo fue conocido como Palacio Nacional. El Palacio Real está situado en la zona occidental de la Vía de Madrid. Enfrente tenemos la Plaza de Oriente y los Jardines de Lepanto. Al norte, los Jardines de Sabatini, al oeste, los Jardines del Campo del Moro y por el sur, la Plaza de la Almería y la Catedral de la Almudena. El Palacio Real tiene una extensión de 199.000 metros cuadrados. Esto lo convierte en uno de los mayores palacios reales de Europa. Por ponerte un ejemplo, el Palacio de Buckingham tiene aproximadamente 77.000 metros cuadrados y el Palacio de Versalles unos 67.000. Mide 131 metros de lado y 33 metros de alto en 6 plantas. Oficialmente el Palacio Real data de 1764, pero quedarse solo con esa fecha sería no explicar la curiosa historia del Palacio Real. Este palacio tiene su antecedente en el Real Alcázar de Madrid, cuyo origen data de la época califal en el siglo IX, con sucesivas reformas y ampliaciones a lo largo de los siglos. En el año 1734 sufrió en Nochebuena un incendio que provocó su destrucción casi total y como consecuencia se planificó otro nuevo edificio desde cero, eliminando la madera para su construcción. De ahí surgió el Palacio Real. El estilo del Palacio Real es neoclásico, aunque aún tiene elementos de estilo barroco. Sus arquitectos principales fueron los italianos Felipe Juvara, que falleció de forma temprana tras haber empezado el proyecto. Le siguió su discípulo Giovanni Battista Sacchetti y posteriormente Francesco Sabatini, el cual tomaría el relevo de Sacchetti en el año 1760. El 6 de abril de 1738, Felipe V coloca la primera piedra del palacio con la inscripción "Para la eternidad", aunque gran parte de la obra se desarrolló durante el reinado de Fernando VI. Al fallecer Fernando VI y con la entrada de Carlos III, el palacio sufrió un parón. Parece ser que no le gustaba cómo estaba quedando. Entonces mandó llamar a Sabatini, que sustituyó a Sacchetti, y realizó las modificaciones demandadas por el rey Carlos III. Por Sabatini se remató la obra y en diciembre de 1764 el rey Carlos III empezó a vivir en palacio. El Palacio Real, como sede de la monarquía, también se ejecutan tareas de gobierno. En él estaban las oficinas centrales de la administración, pero como sede del poder estaba toda la corte alrededor de los monarcas. Para ello, en el Palacio Real se alojaban millares de personas, desde cortesanos a funcionarios, administradores y sirvientes. Aproximadamente llegaban a vivir en los siglos XVIII y XIX unas 4.000 personas en palacio. El interior del palacio. El Palacio Real tiene 3.418 habitaciones entre todas sus plantas y sótanos, con un total de 6 niveles, además de 870 ventanas, 240 balcones y 44 escaleras. En la parte más baja se encuentran la Real Biblioteca, la Real Botica, la Real Armería y el Archivo General del Palacio y las cocinas reales. Al interior se accede por la Plaza de la Almería y lo primero que nos impresiona es la escalera principal. Todavía recuerdo los jueves cuando en coche de caballos llegaban los nuevos embajadores vestidos de gala y ascendían por esta escalera para llegar al Salón del Trono y entregar las cartas credenciales al rey. Bueno, pues fue obra de Francisco Sabatini, que la ideó bajo la inspiración del Palacio de Caserta.
Es de un solo tiro en el primer tramo hasta el recasillo y de tiro doble en el segundo tramo. Tiene 3 rampas paralelas y 5 metros de anchura cada una. La caja de la escalera, de diseño más complejo, fue respetada del boceto anterior de Sacchetti. Tal vez destaque junto a la grandiosidad del conjunto la decoración de la bóveda, decorado guía quinto de interés del conjunto. Habla una frase de Napoleón, quien durante la Guerra de la Independencia colocó en Madrid como rey a su hermano José. Durante una visita al palacio, el emperador dijo al eventual monarca español: hermano, tienes una casa mucho mejor que la mía. La primera sala es el salón de los alabarderos y seguidamente el salón de las columnas, más grande y regio. En este se celebran actos importantes, como fue la firma del Tratado de Adhesión de España a las Comunidades Europeas o más recientemente la abdicación del rey Juan Carlos I. Hay que admirar las lámparas, tapices, espejos, los relojes de Carlos IV, cuadros, frescos y porcelanas. En los salones de Gasparini es donde podemos encontrar los retratos de Goya realizó a Carlos IV y a su esposa María Luisa de Palma. Entre los siguientes salas es impresionante el comedor de gala, donde se deslumbra la disposición del servicio. Un poco más adelante tenemos la que para algunos es la joya del conjunto histórico, la sobrecogedora Capilla Real. Su diseño se debe a Ventura Rodríguez. La saleta de porcelana fue decorada en época de Carlos III, influenciado por las construcciones similares que llevó a cabo como rey en Nápoles y Sicilia, y especialmente en el Palacio Real de Portosini. El proyecto decorativo de estilo tardobarroco clasicista estuvo a cargo de Juan Bautista de la Torre y Gennaro Voltri. En la antecámara de la reina María Cristina se guarda la colección de Stradivarius, piezas fabricadas entre los siglos XVIII y XVII y XVIII. Estos violines solo salen de su vitrina con motivo de alguna celebración en el mismo palacio. En el Salón del Trono, sendos sillones ocupan la parte central de la sala alargada, decorada con una excelente pintura en el techo, la gloria de la monarquía española de Tiepolo. Dioses, nubes, virtudes y genios pueblan una bellísima bóveda pintada en honor del soberano, obra maestra del italiano. Mesas, arañas, espejos, estatuaria, estucos, etc. son de excelente calidad, generalmente de autoría italiana. Hasta el terciopelo fue tejido en Génova y recamado en Nápoles. Esta sala, que maravilló a todo tipo de visitantes, era llamada Salón de Besamanos, lugar de audiencias y de la despedida final, pues aquí se exponía el cadáver del rey hasta llegado el momento de llevarlo al Panteón del Escorial. Finalizaremos la parte inferior del palacio volviendo la vista a la bóveda y bajando por la escalera principal. Los jardines de Sabatini. Por el norte del Palacio Real se encuentran los jardines de Sabatini y tiene una extensión de 25.705 metros cuadrados y a pesar de su nombre no fueron realizados por el último constructor del Palacio Real. Tiene un estilo neoclásico y suele ser una zona de visitas concurrida, ya que es un buen lugar para sentarse y disfrutar del entorno. Se accede por el lado izquierdo de la calle Bailén con dirección a la Plaza de España, descendiendo por unas escaleras. Los jardines de Sabatini se realizaron en el siglo XX, durante la Segunda República. En el lugar donde ahora están los jardines estaban las redes caballerizas. Pero la República, al incautar los bienes de la corona y pasarlas a su patrimonio, reformaron esta zona. Cedieron la zona al Ayuntamiento de Madrid y fue Fernando García Mercadal, arquitecto municipal, quien inició la construcción en 1935. Pero la Guerra Civil y la dictadura franquista pararon el proceso, finalizándolo en el año 1950. Posteriormente, y después de muchas reformas, se pudieron inaugurar en el año 1978 con la llegada de la monarquía constitucional de Juan Carlos I. Especial mención son las vistas nocturnas del ala norte del palacio. Vamos ahora al oeste del Palacio Real. Allí encontramos los jardines del Campo del Moro de 200.266 metros cuadrados. Estos jardines son un complemento perfecto al Palacio Real,
aunque su historia es relativamente reciente en comparación con la historia del palacio, no dejando de otorgarle una zona verde similar a los jardines del Palacio de Versalles en Francia. Los jardines van desde la fachada oeste del Palacio Real hasta el Paseo de la Virgen del Puerto. Al igual que la Plaza de Oriente y la Plaza de la Almería, los jardines fueron diseñados en el siglo XIX por Narciso Pascual y Colomer, que para salvar la inclinación de los terrenos se emplearon, entre otros materiales, los escombros procedentes de las iglesias y viviendas demolidas durante la ampliación de la Puerta del Sol. El diseño casi definitivo se produjo en el siglo XIX. No obstante, posteriormente se modificarían, quedando unos jardines donde hay mezcla de estilos formales, naturalistas o románticos, pero eso no le resta valor a esta preciosa zona verde. En 1898 fueron levantadas dentro del recinto distintas casas de madera, hechas en estilo tirolés, como el Chalecito de la Reina y otras como el Chalet del Corcho. Estas se deben al arquitecto y jardinero Enrique Repullés Segarra. En el Campo del Moro habitan numerosas aves, integradas por especies características de los parques, como el pavo real, el faisán, la tórtola y la paloma. Finalmente, informar del origen del nombre Campo del Moro. Esto surgió en el siglo XIX. Le fue dado por un episodio histórico que supuestamente tuvo lugar en esta zona. Este hecho fue que a la muerte de Alfonso VI en 1109 hubo un intento de reconquista de la ciudad por partes musulmanas comandada por Ali Ben Yusuf. Este habría atacado el Real Alcázar desde la zona del río y habría acampado donde están ahora los jardines. Por este hecho, que no se ha podido comprobar, se ha quedado con el nombre de Campo del Moro. La Plaza de Oriente. La Plaza de Oriente es una plaza de forma rectangular y cabecera curvada, cuyo origen está en el siglo XIX. Por tanto, no está ligada a la historia del Palacio Real desde su construcción de este. Todo lo contrario, fue fruto de las reformas urbanísticas de Madrid del siglo XIX durante el reinado de Isabel II. Sin embargo, el deseo de reformar esta zona de Madrid no fue exclusivo de Isabel II. Durante la construcción del Palacio Real, Sacchetti ya quería reformar su parte oriental construyendo un jardín, pero se veía limitado por la construcción del propio palacio y los edificios existentes en la ahora Plaza de Oriente. A inicios del siglo XIX se empezarían a derribar los primeros edificios. Durante el reinado de Fernando VII se derribaría el Teatro de los Caños del Peral, que daría paso al actual Teatro Real. Con ello, esta nueva zona se regeneraba con las ideas arquitectónicas y urbanísticas del siglo XIX. Con el inicio del reinado de Isabel II se replanteó el proyecto de la plaza, que debía existir entre el Palacio Real y el nuevo Teatro Real. El diseño urbanístico recayó en el arquitecto madrileño Narciso Pascual y Colomer en el año 1844. A partir de entonces, la plaza acabaría teniendo la forma actual. Estaría presidida por el Palacio Real y el Teatro Real, y dentro de la misma se ubicaría unos jardines. E iría presidida por la estatua ecuestre de Felipe IV, obra del siglo XVII de Pietro Tacca, que se ayudó de Galileo Galilei, porque está considerada como la primera escultura ecuestre del mundo sujetada únicamente por las patas traseras del caballo. A partir del siglo XIX ha sufrido diversas reformas, acabando el aspecto actual añadiéndose los jardines de Lepanto. La Plaza de la Almería. La Plaza de la Almería se encuentra al sur del Palacio Real, aunque al estar vallada y su acceso tan ilimitado, puede parecer que pertenece al Palacio Real. En realidad es una plaza que se construyó en el siglo XIX. Su diseño correspondió al mismo arquitecto que el de la Plaza Oriente, Narciso Pascual y Colomer, aunque en este caso obtuvo la colaboración del también arquitecto Enrique María Repullés y Vargas, que se encargó del diseño de la verja que limita la plaza. El proyecto de la plaza surgió tras un incendio en el siglo XIX de la alquería de la antigua plaza existente, llamada Plaza del Arco del Palacio. Con ello se aprovechó para la reforma de la plaza, la cual se acabaría en 1892. Es una plaza rectangular, limitada por la fachada sur del Palacio Real, una reja y una serie de edificaciones que albergan la Real Almería, la Galería de Pinturas del Palacio Real
y una serie de aposentos y despachos comunicados con el interior del palacio. La Plaza de la Mairía es de gran belleza. A través de esta plaza se observa la fachada del sur del palacio. Esta fachada es interesante ya que en ella ondean dos mástiles. Uno de los mástiles siempre está la bandera de España y en el otro mástil ondea el estandarte de la Casa Real cuando el rey está en palacio. Un hecho similar al que se hace en otros palacios reales europeos, como por ejemplo el Palacio de Buckingham en Londres. Además, es escenario del cambio de la Guardia Real. Este se realiza todos los miércoles desde octubre hasta julio, a las 11 de la mañana hasta las 14 horas, aunque puede ser cancelado por otros actos oficiales o por incidencias del tiempo. Finalizando con un pequeño concierto de la banda de la Guardia Real a las puertas del palacio. En la actualidad, la fachada ha sido aprovechada para distintos eventos. Aprovechando sus 131 metros de fachada, el Palacio Real ha sido utilizado para proyecciones de videomapping como las programadas para el 12 de octubre del Día de la Fiesta Nacional.